Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos con Nadia Lozano, ella es la directora de Que me distraje con un coati. Es cierto que es un título muy simpático, pero aparte que funciona muy bien en tu trabajo. Ella forma parte de la competencia de los cortos nacionales, de este FIDBA 9 que estamos teniendo durante 3 meses en este año. Empezó de hecho el año pasado, en diciembre. Así que bueno, primero felicitarte por tu trabajo, por estar en la competencia y muchas ganas de compartir esta creación que has hecho, que va a estar disponible toda la semana. Bueno, en principio, Nadia, que nos cuentes cómo fue la idea, la concepción de este corto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la selección del corto al festival, que es un poco la única manera que estamos teniendo de visibilizar nuestro trabajo en los festivales, sobre todo de los cortometrajes, así que es una alegría. Bueno, que me distraje con el cuatí es cierto, es un ejercicio en realidad de que venimos haciendo con la pequeña productora con la que producimos contenido hace un tiempo ya, que se llama Baldío, que es una especie de productora itinerante. Estamos en general todos bastante lejos geográficamente. Es una montajista que es Cecilia Almeida Saquieres y un sonidista y un músico que se llama Pablo García, que es Pablo en el otro mundo, así su nickname en general. Y lo que solemos hacer son ejercicios donde yo filmo material en vacaciones, en el año, en circunstancias particulares. eh, como en general tengo la cámara encima todo el tiempo y voy produciendo material. Y cada tanto ese material que yo voy produciendo a nivel visual eh, empieza a tomar alguna forma o baja alguna idea para elaborarlo y eso se comparte con el grupo y empezamos a ver si eso puede llegar a convertirse en un material audiovisual que pueda llegar a tener algún tipo de contenido, digamos, o de línea narrativa. En general son laburos así más bien experimentales, digamos, o de búsquedas que no tienen que ver estrictamente con lo narrativo, digamos, a nivel clásico, ¿no? Como de contar una historia en particular. Yo creo que uno siempre termina contando historias, pero en general tienen como este tinte un poco más experimental, justamente porque no nacen, los materiales no nacen de la idea de narrar algo a nivel historia, sino que en general nacen de cómo podemos darle forma a materiales que ya tenemos. Eh, entonces, con este corto en particular, yo me fui de vacaciones, o sea, toda la anécdota es completamente real, no sé si puedo spoilear o no, pero me fui de viaje con mi madre y con estos secuaces de primos y amigues y qué sé yo, de la familia, y me perdí, efectivamente. Perdí de vista a mi familia y estuve muchísimas horas sola con la cámara. Entonces el juego fue a ver cómo podíamos producir un corto que contara un poco esta anécdota usando solo y casi solo el material que produje estando perdida. Y fue muy difícil encontrar este corte final, muy difícil porque no... La anécdota no era demasiado profunda como para construir algo, se nos desvanecía todo el tiempo, había algo de eso que no traccionaba. Y finalmente decidimos como meternos un poco más con el vínculo con mi mamá y pudimos como acceder, digamos, o yo abrir, que ese fue el viaje donde pude como enterarme cómo nací, digamos, que estuve en terapia intensiva muchos días cuando nací, que no la pude ver a mi mamá, que eso había sido algo fundante en nuestra relación y que un poco yo no lo había asumido y no lo sabía, o no lo había querido escuchar o no había podido escucharlo hasta ese momento y un poco, digamos, perder a mi mamá se empezó a conectar con eso, digamos, con que fue un poco el inicio de nuestra relación, estar lejos. Entonces, ahí de alguna manera terminó de hacer sentido, por lo menos el proceso del corto para nosotros. Qué interesante este proceso de trabajo con tres personas que van como recibiendo el trabajo del otro, ¿no? Y de la otra. Me resulta súper interesante.
Al mismo tiempo, hay quizás un cierto sentido de división de tareas, que yo no sé, por ejemplo, supongo que tenés injerencia en la edición, pero en la parte de montaje, ¿cómo es dejar tan en la mano de otro? Porque eso es precisamente lo que pasa con el documental, sobre todo, que suelen ser temas muy cercanos, suelen ser cuestiones súper íntimas y privadas, entonces ya se comparte un montón de cuestiones. Al mismo tiempo, cuando se logra esa distancia, ¿no? De no montar la misma, el mismo registro de la experiencia, que lo haga otra, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Se encuentran lo que estás buscando, quizás lo que no sabías que estaba, digamos, de hecho. Pero Totalmente. me parece ahí que la que más expuesta está por ahí sos vos con esto que vas registrando, que es tu subjetividad absoluta. ¿Cómo funciona un poco más ese conjunto de trabajo? Mira, en general, bueno, pasa algo particular que Ceci, la montajista, es como si fuera mi hermana. Entonces hay algo de mucha intimidad en nuestra en relación y en nuestro vínculo que yo creo que posibilita algo muy grande que no sé si podría hacer con otra persona. Entonces eso ya implica varias cuestiones. Y después que en general Ceci es como, yo creo que es una de las mejores montajistas haciendo esto que hace, que es acompañar procesos personales. Es una persona a la que llaman mucho, digamos, directores y directoras que están medio perdidos, como yo en general, y que necesitan como una especie de acompañamiento casi terapéutico a nivel de montaje. Porque pasa eso que vos decís, digamos, hay algo que se abre tan íntimo en general con los docus que no es tan fácil acompañar desde un lado técnico, a la vez un poco emocional, porque siempre es un proceso emocional terminar y hacer una película. Y Ceci es muy capa en ese sentido, es como una persona muy especial, así que yo le daría todo el mérito a su personalidad casi, pero después pasa algo que es que ella tiene eh, ¿cómo es? Como una especie de método que es como hacerte escribir bastantes cosas y de alguna manera es como si ella te fuera llevando, entonces propone un corte, lo laburamos juntas, volvemos a la mesa, ella vuelve a ajustar, volvemos a la mesa, entonces es como un proceso de mucha ida y vuelta, que no es tipo te doy el material y hace algo con esto, ¿no? Eh, eso. Sí, no, se nota que está súper trabajado. Yo lo vi 2 o 3 veces. La primera, bueno, para verlo, después para entrevistarte, y me parece súper interesante cómo empieza y cómo va tomando sentido en el tiempo. Recordemos la extensión del corto. 10 minutos. 10 minutos, un poquito menos de 10 minutos, sí. Cómo esa primera imagen toma sentido con las narraciones, como que también se ve el proceso de construcción. Viste que los documentales también son un documental de sí mismo, digamos, cómo fue surgiendo, y eso está en tu trabajo. Así que bueno, última pregunta con respecto al sonido, precisamente, que me pareció también clave cómo está tratado acá, cuando elegís el sonido ambiente, porque si bien es este viaje, ¿no?, a las cataratas, que tiene todo su sonido particular y se pueden oler las cataratas, también es muy introspectivo. Entonces, ¿cómo decidieron esa parte? Bueno, con Pablo en general sí es un poco más como toma este material que ya está semi montado y flasha. Como suele ser un poco más independiente su proceso, porque yo tampoco entiendo tanto de sonido ni de música, entonces como que en general suele ser algo un poco más de mayor libertad e independencia en el laburo, siempre charlando, por supuesto, cuestiones y parámetros y qué sé yo. Y en general, lo que suele hacer Pablo, que es muy interesante, es eh, mixear y laburar y destrozar y volver a laburar el sonido ambiente de la cámara. Entonces es como un proceso que también en general siempre los cortos que hacemos con este dispositivo tienen una cosa muy como muy real en relación al sonido, porque en general casi siempre es el sonido ambiente que él lo transforma y le hace toda su magia, y a veces suma partes de, digamos, de registros sonoros de él o de flashadas musicales o de cosas que tengan que ver con eso. En este caso en particular, eh,
fue un poquito más largo por esto de no encontrar el proceso, ¿no? Y de no terminar de darle en la tecla al cierre de la historia. Entonces, en este caso fue un poquito más largo. Sí, desde el principio estuvo esto de el momento en el que yo asumo que me perdí y es como esta especie de limbo que se empieza a extender un poco a nivel perceptivo, ¿no? Que como que como soltamos la voz en off, soltamos el texto, soltamos todo, ¿no? Y es como una sucesión de imágenes y de sensaciones para mí. Ahí fue como, bueno, clave que él pudiera entender eso para profundizar a nivel sonoro eh, más emotivo, ¿no? Como que yo siento que ahí el sonido toma un papel muy importante a nivel conexión emocional con el espectador y de poder terminar de meterlo un poco en este viaje medio lisérgico que se armó con las imágenes, hasta que decanta, bueno, en el final del encuentro. Eh, sí, eso. Bueno, Nadia, muchas gracias por este tiempo. Felicitaciones a tus compañeros y tu compañera también. Y bueno, nos encanta lo que hacen, así que ya saben que cuentan con nosotros para seguir viendo muchas cosas más de Baldío. Y bueno, que este Coati recorre el mundo y lo lleve a muchos lugares. Muchísimas gracias, Sofía. Un abrazo enorme a Un ustedes. abrazo grande, que estés muy bien. Igual.